en un tuit reciente tuyo, tú señalabas que ni el capitalismo ni el socialismo son la solución. ¿Puedes ampliarnos un poco más del tema? Ashka yupaychani shunqumanta wawqikunas. Em, bueno, tanto la izquierda como la derecha, tanto el capitalismo como el socialismo, son teorías que vinieron desde Occidente, teorías coloniales. El socialismo podemos rescatarlo parcialmente, pero el capitalismo tanto daño que nos ha hecho. Y el capitalismo es una consecuencia del colonialismo, del extractivismo. Sin colonialismo, sin extractivismo no habría capitalismo. Y esto lo que está generando es una crisis civilizatoria que está a la vez eh, dando lugar a una crisis climática de consecuencias impredecibles, generado por la especie más depredadora del planeta, que es el ser humano, que es el hombre, y curiosamente la especie más débil que va a sucumbir, como sucumbieron los dinosaurios, como sucumbieron la cultura maya, y que si no damos un control actual estamos en ese camino a ese infierno. En consecuencia, ni socialismo ni capitalismo. ¿Cuál es la tercera vía? Es ni siquiera un modelo, yo diría, para no ser muy así cuadrados, muy cerrados, muy estructurados, debería ser una visión o una cosmovisión o una cosmovivencia comunitaria. Y muchos van a decir, pero ¿qué es el comunitarismo? El comunitarismo es una expresión filosófica, ética, política, cultural, espiritual, que nace milenariamente en los pueblos originarios y que es una expresión de la colectividad, es una expresión no individual, sino colectiva, no egoísta, sino solidaria, no fría, sino muy abrigada, no racional, sino espiritual, que no solamente tiene que expresarse a través de la razón, sino del corazón. Y si no tendríamos esa potente espiritualidad, careceríamos de emociones, de sentimientos, de resentimientos también, de tristezas, de alegrías, de sueños, de utopías. Ese es el comunitarismo, la expresión colectiva, conjunta, comunitaria, de un sueño, de hacer realidad las utopías, pero a la vez de resolver los problemas, las necesidades. Y quizás de lo que difiere un poco del socialismo es que el socialismo lo ve de una manera muy estática, más sobre todo estatista, desde el Estado. En cambio, lo comunitario rebasa el tema estatal y sobre todo tiene una profunda eh, matriz espiritual, y eso es lo que difiere del mundo occidental, en donde los tres reinos que ellos pregonan, el animal, el vegetal y el mineral. En cambio nosotros tenemos el reino espiritual, que es una situación transversal o que transversaliza todas las actividades del ser humano. Por eso nosotros, desde que nacemos hasta que morimos, somos profundamente sentimentales, y eso es el comunitarismo. Marx es un gran teórico, nadie lo cuestiona, que es un gran sociólogo, un gran abogado, un gran economista, un gran filósofo. Aportó muchísimo. Su doctrina es muy importante, pero es eso, es una doctrina. No se puede eso aplicar como receta al resto del mundo. Es más, el marxismo y los clásicos del marxismo que luego continuaron se quedaron cortos frente a algunos temas potentes, como el día de hoy se debate con tanta fuerza el tema de los pueblos originarios. Marx lo tomó muy encima. El tema de la Pachamama, de los derechos de la madre naturaleza, los tomó demasiado superficial. El tema de las mujeres, el tema de género también, súper superficial. Y el tema espiritual, ausencia total. Entonces, el marxismo contribuyó mucho para sus aportes son indudables en todo lo que es. Bueno, recordemos que no es que se encerró bajo las cuatro paredes, sino se inspiró en la filosofía de los utopistas franceses, en la economía clásica de los ingleses, en la filosofía alemana era al inicio, y en el socialismo utópico de los franceses. Pero faltó. Entonces, en cambio, acá
no es una doctrina, no es una teoría, es una cosmovivencia, es decir, es la fusión de lo ideal y lo material, es la fusión del ser y el deber ser. El comunitarismo es una práctica, es lo que se ve todavía en Sarayaku, lo que se ve en muchos pueblos originarios de acá, de nuestras comunidades andinas, es lo que fue antes de la colonización, es lo que queda hoy de la minga, de la solidaridad, de la reciprocidad, de toda esa fuerza cósmica, de esa fuerza de la vibra del runa, del ser humano, que se expresa a través de diferentes manifestaciones. Entonces, va más allá del marxismo. Dicen que las cosas no deben tener dueño, sino deben ser de quienes la necesitan. Y por ahí un poco, claro, se asemeja con el socialismo, con el comunismo. Pero sobre la propiedad de la tierra, es que ahí hay un choque, hay una ruptura, porque para Occidente nosotros somos dueños de la tierra, para los pueblos originarios, andinos particularmente, nosotros somos parte de la tierra. Es más, en el punto de vista político, nosotros no tenemos tierras, tenemos territorios. Y al decir territorios ya comprende el Hanapacha, el cielo, el cosmos, el Paipacha, lo que estamos sobre la tierra, y el Ucupacha, lo que está bajo la tierra, los minerales, el agua, los acuíferos, pero sobre todo con una dimensión política extraordinaria, que es el poder de decisión, la libre determinación, el autogobierno, la autonomía que tenemos. Y eso es lo que hace que se diferencie de una manera no solamente cuantitativa, sino cualitativa del resto de otras teorías que existen. Entonces, podría haber una propiedad privada, pero debe ser una propiedad privada sobre determinados objetos, sobre la tierra también, pero en pequeñas cantidades. Pero debe ser lo que han sido antes las tierras comunales, o sea, grandes extensiones para poder satisfacer necesidades de toda la población. Recordemos que el único imperio existente en el planeta, el imperio de los incas, no conocía necesidad, no conocía escasez, porque eran terrenos comunales, era de todos. Y quizás no es una nueva paradigma. Decir hablar de un nuevo paradigma sería muy atrevido. Yo más bien pensaría que es apenas el resurgir de esos paradigmas que lo practicaban nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, las culturas milenarias. Yo creo que no, porque izquierda y derecha, como tú bien lo manifiestas, era porque los unos eran más de avanzada y los otros no eran tan avanzados, eran curuchupas, conservadores, los otros eran progresistas. Pero aquí se puede aplicar incluso la dual complementariedad. Es decir, no esto de ricos, de pobres, porque al final y al cabo en una comunidad todos somos ricos porque tenemos mucha agüita, mucha diversidad, muchos territorios, mucha flora, mucha fauna, mucho aire puro. Y pobre sería aquello que viene con las pestes, con el egoísmo y eso. Entonces, esa dicotomía entre izquierda y derecha es un poco, muchos me van a cuestionar por lo que voy a decir, pero para mí es una teoría anquilosada, vetusta, que no ha contribuido mayormente. En este momento sí es una realidad. Hay dominantes y dominados, entre dominadores y dominados, entre unos que mandan y otros que obedecen. Y eso hay que romper, porque aquí no se trata de ser superiores e inferiores, sino simplemente diversos. Excelente la pregunta, porque nos lleva a cuestionar esta crisis civilizatoria en donde primero nos han hecho competir, todo es competencia. Y para nosotros no es competencia, es complementariedad. Hay que cambiar ahí ese paradigma. Es la reciprocidad, ¿no? O lo que Occidente hay que rescatar, acción, reacción. Nosotros es reciprocidad, dar y recibir. Pero además de eso es que nosotros no solamente tenemos técnicas, no solamente tenemos ciencias, sino tenemos sabiduría. Y los abuelos tienen sabiduría. Hay una diferencia gigante porque muchos pueden ser científicos, pero muy pocos sabios. Y eso es y ahora todo el mundo se volca por la técnica, es técnica por acá, técnico por acá, técnico automotriz, técnico mecánico, técnico eléctrico. Ahora se habla de la técnica jurídica, pero nos olvidamos de lo elemental, de ese poder de la inteligencia emocional, de esa inteligencia espiritual, de esa inteligencia que rebasa la racionalidad y que no tiene límites la imaginación y la espiritualidad. Yo solamente estoy fotografiando una realidad existente milenariamente en nuestros pueblos. No es ni siquiera mi teoría, es apenas estoy tratando de sintetizar ese choque de tesis y antítesis que está ahí latente en los territorios de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Es, como decía, una fotografía de lo que se puede ver y como una propuesta potente que se puede perfilar al mundo, porque si queremos salvar el planeta, no el país, el planeta,
hay que tomar los paradigmas, las enseñanzas de los abuelitos. Porque ellos no solamente que respetaban a la naturaleza, a la Pachamama, sino que abnegaban, le tenían de sagrado. Y ahí viene la otra diferencia, porque para unos están apostando por la religión, nosotros por la espiritualidad. Ellos apuestan por la ciencia, nosotros por la sabiduría. Ellos apuestan por las técnicas y esto. Nosotros vamos mucho más allá de aquello. Y creo que por ahí aparece al final del túnel una luz que puede proyectar desde los pueblos originarios. Y solamente pongo un ejemplo porque podría parecer muy teórico. Somos el 5% de la población mundial, los pueblos originarios. O sea, 370 millones de habitantes. Sin embargo, siendo apenas el 5% de la población mundial, de los 7.300 millones de habitantes, somos los que cuidamos, los que custodiamos cerca del 80% de la biodiversidad del planeta. Entonces, las urbes, las ciudades, las metrópolis, las megapolis, dependen del hombre de la selva, del hombre del campo, de los pueblos originarios. Y de una manera tan equivocada se nos dice que somos salvajes nosotros, cuando hay que ver quién es más salvaje, el que agrede la selva o el que cuida la selva. Yo creo que hay que reconocer que la izquierda comunista, socialista, contribuyó para parcialmente emanciparnos del yugo feudal. Claro que aún nos falta emanciparnos de la colonialidad mental, ¿no? Que es más duro incluso. Sin embargo, este rato, desde el movimiento indígena, surgen con mucha fuerza, yo diría, luces, personajes con mucha potencia, que más allá de teorizar, pero en la práctica lo aplican, porque cuando uno puede hablar del summa causa, yo digo, el summa causa no se predica, se practica. No se dice, se hace, o diciendo, haciendo. Pero hay un concepto que quisiera también otra vez pueda recibir otras críticas, y para eso estamos, para que nos critiquen, y la crítica es muy buena, es bienvenida siempre y cuando sea constructiva. El término mestizo no debería aparecer. Los samis y los sénecas y los iroqueses, estamos hablando de Europa y de Norteamérica, ellos no tienen el término mestizo. Simplemente si un blanco va a vivir y se autodetermina como indígena séneca, es séneca. O igual los samis, igual los iroqueses, igual los navajos. Sino ese término se acuñó fundamentalmente aquí en América Latina, en donde el término mestizo. Porque en realidad no hay razas. No hay razas, hay racismo, sí. Y el racismo no es una carga solamente del color de la piel, porque eso ya científicamente y genéticamente quedó descartado. El color de la piel no diferencia ni en el 0,01%, somos iguales, sino que hay una sola raza, y ni siquiera es la raza humana, es la raza cósmica, porque eso dijo la genética, que entre los genes que diferencian del ser humano y del ratón, o de un animalito cualquiera, de nuestro hermano, que es a la vez hermano, no sé si menor, mayor, simplemente hermano, la diferencia es mínima. Entonces esa raza cósmica es la que debe acá pregonar, porque es la hermandad, es la confraternidad, es ese cariño, esa ternura, ese amor que se debe tener para todo lo que tiene vida, y todo lo que tiene vida es sagrado. Yo creo que es bastante complejo este análisis, porque siempre hemos sido apéndice, colita, hemos estado utilizados por la derecha antes, últimamente por la izquierda, pero ya en los últimos tiempos creo que empezamos a caminar solos, ya no ahí arrimaditos, Así es. ya no solos dependiendo, pero tampoco debemos ser así muy soberbios y creernos autosuficientes. O sea, bienvenido a la intelectualidad, incluso hasta de la derecha, que tienen algunos temas potentes, porque es curioso, en muchos países la derecha apoyando el aborto, y en otros países la derecha en contra del aborto. O sea, ahí yo creo que hay que mirar unos horizontes que son comunes, igual en los grupos LGBTI, en los pueblos originarios. Lo que sí hay unos que son, claro, una derecha así totalmente quedada, reaccionaria, como de Donald Trump o de Bolsonaro, que Putin o Xi Jinping, que
que no tienen calificativo estos señores porque se van en contra de todo. Pero creo que si hay momentos para rescatar y ver que quizás una reflexión antes, los constituyentes en la Constitución de la República se olvidaron de escribir o de copiar bien los mandamientos del mundo andino, porque ahí ellos le ponen la trilogía, los 3 mandamientos, justamente porque están muy ligados a la cultura judeocristiana, greco-romano, del número 3, que es para ellos sagrado. Para nosotros es el 4, la chacana, los 4 dimensiones, los 4 elementos de la vida, los 4 suyos, los 4 estaciones, un mundo de 4. Y uno de ellos es los 4 mandamientos, porque no son 3, no es solamente el ama shu, el ama quilla y el ama yuya, sino es el ama auca, el no ser desleal. Y ahí es donde han sido desleales, traicioneros, el gobierno de Gutiérrez, el gobierno de Correa, que algunos creo que se dejaron llevar, unos por buena fe, pero otros no tanto, porque dicen que la primera vez la culpa es de quien la engaña, pero la segunda vez ya es de quien se dejó engañar. Entonces pasó eso, pero de todas maneras podría ser podemos eso desde el punto de vista sociológico tomarle como lo que tú decías, una versión dialéctica que hay que saberle aprender, porque tampoco hay que ser puros. Vamos un poquito más allá, Bolivia, y otra vez me va a venir una crítica fuerte. Evo Morales fue extractivista, disque de izquierda, pero era una izquierda ortodoxa, una izquierda marxista, pero él no entiende de espiritualidad, él no entiende de filosofía andina, para nada. Él fue un cocalero, o sea, él es un campesino, él es de izquierda, por eso reivindica el socialismo, a Marx y pero no reivindica a los pueblos originarios su filosofía. Entonces, yo creo que no por el hecho de ser indígena ya es puro, por ser indígena ya es incorruptible, por ser indígena es totalmente, está blindado de cualquier acto de corrupción. No, sino también podemos observar esas mismas expresiones políticas que se da en Guatemala. Yo he estado ahí presente con los hermanos guatemalans y si hay algunas expresiones más potentes de las autonomías y de la libre determinación es Guatemala y es también hemos visto en algunas poblaciones amazónicas, ya sea del Brasil, ya sea de Paraguay, de los mismos mapuches. Es decir, en muchas partes hay unas expresiones lindísimas, los hindúes en Sudáfrica, en muchas partes en Norteamérica. Entonces hay expresiones que podemos decir, si nosotros sacaríamos unas punteadas, unas luces de esas múltiples partes, podemos formar una minga cósmica, una minga mundial, planetaria, en donde podemos decir, esta es la alternativa ante esta crisis civilizatoria. No pasa esta consulta porque se alineó el poder político del gobierno, el poder económico de las corporaciones nacionales y el poder económico de las transnacionales. Se alinearon. Pero eso no nos debilita, no nos bajonea, porque para que se dé la consulta popular en Girón, en Quimsacocha, tuvo que pasar 6 años. 6 años. Aquí todavía no es un año. Así es. Y también hay que tener presente que la lucha por el agua es intergeneracional. La defensa del agua, dice Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, es un tema ético. Yo creo que hay que agregar a eso, es un tema de supervivencia. El ser humano que no toma agua, deja de ser agua, deja de existir, deja de vivir. Y eso, entonces, a mí me abriga esperanzas y me entusiasma, pero de una manera exponencial cuando veo a los niños que dicen hay que cuidar el agua. Cuando veo a los jóvenes conectados con la ecología, con la defensa del agua. Y eso no solamente pasa en Azuay, pasa en el Ecuador y he estado en otras partes del mundo también. Los jóvenes son de esperanza y con los jóvenes nadie nos va a derrotar. Yo creo que el movimiento indígena está preparado, pero yo diría incluso no solamente el movimiento indígena, sino el movimiento popular, o sea, los excluidos, los marginados, los de a pie, están preparados porque ¿quién más puede prepararse de la necesidad? Yo siempre digo, de la necesidad se afina el intelecto. Cuando uno está atravesando unas crisis económicas, crisis emocionales, aparece al final una luz. Y eso ayuda para que las neuronas empiecen a dar una revolución copernicana. Y sí es factible, lo que las estrategias creo que hay que hablarles uno con la verdad. Segundo, hay que ser coherentes. Tercero, hay que ser incluyentes.
Cuarto, no hay que sentirnos todos por igual, sino diversos. Y dejar que participen absolutamente todos, sin creerse que uno es el predestinado ni el que tiene la sabiduría pontificial. Creo que hay que ser humildes, reconocer de nuestras debilidades. Mi sueño no es ser presidente. Mi sueño es que el Ecuador sea ecológico, que el Ecuador sea una potencia ecológica, una potencia turística. Exportación de la honestidad y de la coherencia. Este rato yo estoy dedicado el 100% a la prefectura porque queremos dejar un legado, un referente, que sea una luz que proyecte de aquí, desde el sur, al país, en la defensa del agua, en la defensa de los territorios, en la defensa de la ecología, de la Pachamama, de la agroecología, de la espiritualidad, de la honestidad. No obstante, si toca asumir el reto, propuestas las tengo desde hace rato, muchas del movimiento indígena, de sus bases, de otros sectores sociales, pero hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Si toca asumir el reto para dar un giro de 180 grados, habrá que hacerlo en la medida que el contexto histórico así sea y siempre y cuando haya un respaldo de las bases. No porque Yacu Pérez quiera, sino porque las bases impulsen una eventual candidatura. No es mi ambición o mi obsesión por una candidatura. Estoy muy bien aquí. Es más, estuve mejor antes de ser prefecto. Muy bien, Tenía claro. más tiempo para mis guaguas, que ahora me está esperando aquí media hora para ir a comer juntos el almuercito, para poder visitar a mi familia, coger el pico, la pala, compartir una cátedra en la universidad, leer un libro, escribir un libro, hacer música, estar con la chacra. Cuánto extraño estar en las cortes de justicia. Me crea mucha nostalgia poder defender a la gente. Y ahora acá, aprisionado en la burocracia, en los papeles, pero a la vez es satisfactorio porque ver feliz, sonriente a una comunidad que abre la llave y tiene agua para riego, que abre la válvula y puede regar sus potreros, y ver que alguien puede tener al fin un camino, una vía, aunque sea de lastre, otras doble tratamiento, y ver a alguien con algún proyecto productivo también es una satisfacción única que uno, el chunguito se pone como la del pajarito herido que empieza a palpitar cada rato. De todas maneras, lo que diga la Pachamamita, yo no me puedo arriesgar, escucharé, aceptaré lo que las organizaciones de base así lo propongan.